problema de la derivada. Entonces, digamos, inicialmente lo que nosotros queremos hacer es encontrar la recta secante que pasa por dos puntos. Voy a decir un punto P que está en A, f de A, y un punto Q que está en X, f de X, que pasa por dos puntos P y Q de la curva Y es igual f de X. Una recta secante que pasa por dos puntos. Entonces ahorita lo que vamos a tener es que vamos a tener una curva y vamos a evaluar esta curva en dos números de X. Entonces ahorita voy a graficar una curva cualquiera. Voy a graficar, yo creo que como una raíz cuadrada o una que va a tener forma como de un logaritmo. Entonces ya hemos visto que en algún momento unos problemas bastante útiles son los... Yo creo que tenemos que prender más luces, no hay más luces que prender. ¿Me pueden ayudar prendiendo algunas de las luces? Está un poco oscurón. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Entonces digamos, aquí tenemos un punto, el punto X es igual a, entonces este es el punto P. Y luego tenemos el punto dado por la coordenada X, f de X. Entonces en algún momento, si queremos encontrar la recta secante que pasa por estos dos puntos, vamos a tener lo siguiente. Esta va a ser la recta secante. Entonces voy a llamar esta, digamos, R secante. Entonces, ¿cómo encontramos la ecuación de esta recta secante que pasa por estos dos puntos de la curva? Tenemos dos puntos. Sí. Encontremos primero la pendiente. Entonces, ¿cuál sería la pendiente de esta recta secante? Sí. Es lo mismo, aunque esta notación delta y dividido delta x está sugiriendo un nuevo objeto matemático. Entonces aquí simplemente calculo f de x menos f de a dividido x menos a. Y luego lo que hago posteriormente es que continúo, digamos, terminando el problema, escribo la ecuación de la línea recta. Hay dos formas como la podemos escribir, con punto pendiente o con pendiente intercepto. Una que es bastante cómoda es la punto pendiente, porque conozco aquí que el valor, la coordenada en y es f de a. Entonces digo, bueno, y comienza siendo igual a f de a. Luego le sumo esta pendiente y luego multiplico la pendiente por x menos a. Entonces esto es bien cómodo porque ya no tengo que encontrar el intercepto, pero si quieren usar la pendiente intercepto no hay ningún problema. Solo toma un poquito más de tiempo. Entonces ahí está, algo interesante va a ocurrir si estos dos puntos se empiezan a acercar entre sí. Entonces digamos que voy a calcular otra recta secante, una que va a estar un poquito más cerca de A, por ejemplo esta. Entonces observen que aquí empieza a ocurrir algo interesante. Todavía sigue siendo secante esta curva, pero como que se empieza a parecer a algo que tiene un nombre, como que aquí pareciera que solo estuviéramos tocando la curva en un punto, y el comportamiento es todavía más dramático si nos acercamos todavía más al punto x es igual a a. Entonces van a ver que en un momento incluso estas rectas se van a volver indistinguibles entre sí.
Entonces la idea es que nosotros queremos encontrar cuál es la ecuación de esta recta. Y esta recta también va a tener una propiedad adicional. Esta recta se va a conocer como una recta tangente, porque vamos a ver que en el límite en x es igual a a, esta curva, la línea recta solo va a tocar a x es igual a y posteriormente no va a tocar a ningún otro punto, por lo menos si uno está suficientemente cerca. Si después la función tiene otras subidas y bajadas, puede que uno intersecte la curva, pero el comportamiento en x es igual a es que va a ser tangente. Entonces en algún momento queremos encontrar la ecuación de la recta tangente a y es igual a f de x en el punto a, a f de a. Entonces, ¿cómo resolveríamos este problema? Lo tratamos como un problema de una recta secante, pero ¿qué tenemos que hacer siempre que digamos x tiende a? Es un límite. Entonces la pendiente de la recta secante, tangente, m tangente, es el límite del problema de las pendientes de rectas secantes. Entonces esto es sumamente cómodo porque esto nos resuelve el problema, y por esta razón insistí tanto en el tema del límite, porque por supuesto. Entonces esto es precisamente una de las razones por la que estuve insistiendo tanto en el tema del límite, porque como vieron, si la función que quiero evaluar el límite es continua, no tiene tanta gracia evaluar un problema de límite, porque simplemente uno evalúa una función. Entonces, lo que pueden ver que es curioso, que el problema de la recta tangente es un límite de la forma 0 sobre 0, pero recuerden que en un límite nunca nos interesa qué sucede con x es igual a, sino nos interesa ver el comportamiento alrededor de x es igual a. Entonces, aunque este límite sea de la forma 0 sobre 0, se puede que se resuelva. Obviamente, como también tiene un 0 en el denominador, van a haber algunos casos donde este problema del límite no se va a resolver. Pero por lo menos ahorita, por los límites de esta forma, no tendríamos que tener ningún problema evaluándolos. Y tiene sentido porque esto se está indefiniendo desde el punto de vista geométrico. Cuando x es igual a a, los dos puntos se van a volver 1, pero con un solo punto no puedo encontrar una línea recta, necesito dos puntos. Lo único que va a pasar es que estos dos puntos van a estar tan cercanos que casi que van a ser indistinguibles uno del otro. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar la pendiente de la recta tangente a una función en específico y luego su ecuación de la recta tangente. Entonces ahorita tenemos un problema de límites que trabajar. ¿Sí? ¿Sí? Las líneas, hay tres líneas, ¿verdad? Está la función, ¿sí? Está la línea roja que va de P a Q. Ajá. Y las otras dos líneas de qué son. La otra línea es de a digamos a este punto x', y esta sería de a un punto que es x doble prima. Que estoy utilizando dos puntos diferentes. Digamos, esta azul la saqué al encontrar la recta secante entre a y esta otra función. Entonces por eso es que hice este trazo. Entonces aquí hay tres líneas rectas, pero es porque tengo el punto de los puntos, la línea recta entre P y Q. La línea recta morada es entre P y Q, ¿cómo se llama? Acento. Y luego esta otra es entre P y Q doble acento. Entonces por eso es que tengo tres líneas rectas. ¿Y para qué me sirven estos últimos dos? Solo para hacerte una idea de que a medida que nos vamos acercando, esta recta se va volviendo tangente. Sí, esto es más que todo una motivación geométrica. Ahora el libro tiene problemas más bonitos de cómo se van acercando estas pendientes de la recta tangente, pero lo que pasa es que es bien difícil visualizarlo, porque en algún momento hasta tienen
5 tangentes, 5 secantes que son prácticamente indistinguibles, porque yo creo que el libro incluso en algún momento trata de encontrar la recta secante entre A y este punto que está bien cercano, y solo dice, a ver, las dos rectas se vuelven indistinguibles una de la otra. Sí, de nada. Sí, ahí está. Obviamente para ilustrar, lo mejor no vamos a ilustrar todas las rectas secantes, sino solo vamos a bosquejar la recta tangente y la curva, porque si no es un problema muy difícil de visualizar. Yo creo que hay graficadores que les permiten a uno ver cómo se va acercando este problema de límites, pero lo que pasa es que hoy estoy interesado cómo hacer esto con problemas de límites. Entonces observen qué tenemos que hacer en este problema. Tenemos un punto, pero no nos están dando otro punto y no nos están dando una pendiente. Entonces en teoría no podría encontrar una recta o la ecuación de una recta. Pero aquí nos están diciendo algo, nos están diciendo que tenemos que encontrar una recta tangente. Entonces, ¿cómo encontramos la pendiente de esta recta tangente? Utilizando la definición de límite. Entonces, la coordenada en X es 1, entonces esto significa que A tiene que ser igual a 1. Entonces, para trabajar este problema siempre hacemos esta notación de delta Y dividido delta X. Y siempre tomamos la aclaración de que X se está acercando a 1 porque necesito un segundo punto que va a estar muy cercano a 1. Entonces tengo el cambio en Y del punto al que me estoy acercando, pero tengo que restarle el valor de la coordenada en Y del punto X es igual a 1. Y luego divido por el cambio en X. El cambio en X es X menos 1. Entonces aquí tengo dy, delta Y, delta X. Entonces, ¿qué hago ahora? Solo tengo que resolver este problema de límite. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema de límite? Tengo la función. Sí, sustituimos la función por la fórmula que tenemos para esta función. Entonces aquí es el límite cuando x tiende a 1 de 3x al cuadrado menos 6x más 1 menos f de 1. ¿Pero a qué es igual f de 1? Menos 2. Lo pueden encontrar este valor viendo la coordenada en Y de este punto, o pueden evaluar f de menos 1 y van a encontrar. Entonces ya de por sí la recta tangente no va a existir. Entonces muy buena observación esa. Si vamos bien con la resolución de problemas, van a ver que en algún momento yo voy a decir de que la recta tangente no siempre va a existir, y esto va a ir atado mucho con el tema de continuidad. Entonces ahorita, ¿qué necesito hacer? Necesito resolver este problema, y ahora pueden ver por qué estamos trabajando con un montón de problemas de límites de la forma 0 sobre 0. Aquí, como pueden ver, el numerador es 0, su límite es 0, y luego aquí tengo 3 más 6 más 3 es 6, 6 menos 6 es igual a 0. Entonces obviamente este es un límite de la forma 0 sobre 0, pero ¿cómo resuelvo este límite? Y aquí es donde el curso de Mate 101 viene al rescate. Puedo factorizar, digamos, aquí tengo 3x al cuadrado menos 6x más 3. X al cuadrado menos 2x más 1. Entonces la expresión que tengo en el numerador, ¿cómo la puedo factorizar? Sí, es un y es una cuadrática, es un cuadrado perfecto, digamos, se factoriza con menos 1 y menos 1. Entonces aquí es el límite cuando x tiende a 1 de 3 x menos 1 al cuadrado dividido x menos 1. Podemos cancelar uno de los factores x menos 1, todavía nos va a sobrar uno más. Vamos a sacar este 3 del límite porque está molestando un poco.
Y luego, ¿cuál sería la respuesta a este problema de límite? 3x menos 3. Bueno, miremos la pendiente, ¿cuál sería? Es 0. Esa es una pendiente sumamente interesante. Una pendiente 0, posiblemente esa es una parte muy importante de la parábola. Entonces, como de la pendiente 0, sí, es el vértice. ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente en este caso? 3x menos 3. No, porque... ¿Y es igual a 3? Sí, menos 2. Menos 2, porque recuerden que tenemos la forma pendiente intercepto, y esto es bien curioso porque como m es 0, entonces tenemos que y es igual a b, pero ¿cómo encontramos b? ¿Es el intercepto en y? Sí, que es menos 2. Entonces tengo que la ecuación de la recta tangente en este caso es una recta horizontal. Entonces, obviamente este problema requiere que hagamos una gráfica para ver qué está sucediendo, porque está sumamente interesante este problema. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que voy a identificar dos puntos en la parábola, el intercepto en x, en y, que sería 1, y luego voy a utilizar este punto 1, menos 2. Y luego voy a hacer una especulación y voy a decir, bueno, digamos, si cuando x es igual a 2, este número ya sería... yo creo que es 1, si mal no estoy, sí, 2,1. Si este es el punto 2,1. Entonces, sabemos que aquí hay una recta tangente horizontal. Entonces, luego, cuando grafique mi parábola, tengo que respetar que aquí hay una recta tangente, y la única forma como puedo graficar una parábola que tenga una tangente horizontal en x es igual a 2 es que este punto sea el vértice de la parábola. Entonces, esto es cabal la ilustración de para qué sirve un problema de la recta tangente y luego cómo se va a vincular con el concepto de derivada. Tenemos aquí nuestra parábola, y obviamente si hubiéramos graficado la parábola antes, tal vez nos hubiéramos animado sí, aquí como que la recta tangente va a tener que ser horizontal, y luego el resultado de este límite va a ser igual a 0. Entonces, aquí, como pueden ver, hay mucho análisis interesante, porque posiblemente en este punto la tangente va a ser positiva, y otra vez voy a tener que resolver este problema de límite, pero actualizando para x es igual a 2, mientras que aquí, ¿sí? O sea, ¿por qué se evalúa mx más 9? O sea, ¿en qué momentito mx más 9? Bueno, porque nos queda que y es igual a b. Entonces, cuando encontramos el intercepto, utilizábamos este punto. Entonces, x tiene que ser igual a 1. Aquí no aparece x, entonces no escribo x. Pero si tengo coordenada en y, menos 2 es igual a b. Entonces, por esta razón, la ecuación de la recta es solo y es igual a menos 2. Aquí vamos a hacer otro problema donde la respuesta no va a ser tan capciosa, pero empiecen a ver por qué nos interesan rectas tangentes. Las rectas tangentes nos van a decir cómo se va a comportar la función, si la función va a estar subiendo sus valores o si su función va a estar disminuyendo sus valores. Bueno, es que ahí obviamente ya varios de ustedes están empezando a decir esto como que es algo que ya he trabajado con anterioridad. Así. Entonces, ahorita vamos a hacer algo, expresión equivalente para calcular la pendiente de la recta tangente.
¿Se recuerdan que era un cociente de diferencias? Digamos, un cociente de diferencias es también la pendiente de una recta secante, solo que aquí lo que decimos es que tenemos un punto X y luego el segundo punto va a ser el punto X más H. Entonces la idea de un cociente de diferencias es que nos va a permitir encontrar también la pendiente de una recta secante entre un punto que está en X y otro punto que está en X más H. La ventaja de esta notación, de este cociente de diferencias, es que nos permite medir de inmediato que el cambio en X es simplemente H. Entonces estos dos puntos, uno está, digamos, en X y otro está en X más H. Entonces siempre están a una distancia de H. Y luego solo vamos viendo cómo van cambiando los valores en Y. Entonces, ¿qué creerían que sucede con este H a medida que tiende a 0? Que es lo mismo que nos estamos acercando, que estos dos puntos se están acercando entre sí. Si este H se va volviendo bien pequeño, otra vez vamos a obtener una recta tangente. Entonces inicialmente esto nos permite encontrar la pendiente de la recta secante entre dos puntos. Y ahorita solo vamos voy a hacer un pequeño cambio. Voy a decir que este número, ese todavía no es variable, sino solo es el número X, el número A. Lo voy a escribir como el número A solo porque quiero hablar de un número en específico. A y A más H. Entonces, aquí también, a medida que H se hace igual a 0, esto significa que estos dos puntos se están acercando. Entonces, a medida que H tiende a 0, a medida que H tiende a 0, lo cual significa así que X se acerca a, ambos puntos se están acercando entre sí. Y obtenemos una recta tangente con pendiente igual a. Entonces otra vez aquí tenemos M tangente es igual al límite cuando H tiende a 0 del límite del cociente de diferencias f de A más H menos f de A dividido H. Entonces esta fórmula que estoy escribiendo aquí es otra fórmula para encontrar la ecuación de la recta tangente. ¿Cuál era la otra fórmula que teníamos? La f de x menos f de A dividido x menos A. Entonces tienen dos fórmulas a su disposición y las dos son equivalentes, solo que una tiene una interpretación un poco diferente. En esta X se está acercando a A, mientras que en esta otra estamos midiendo la diferencia entre los dos puntos y luego lo que estamos haciendo es que esta diferencia la vamos haciendo más y más pequeña. Entonces estas dos son fórmulas equivalentes. Pueden usar cualquiera de las dos fórmulas. Incluso en algún momento alguien utiliza que la notación de que bueno, es como x menos a es igual a h, entonces esto significa que x es igual a más h, y así es como uno pasa con ambas fórmulas, x, a más h. Entonces a más h menos a es igual a h, y luego solo hay que tomar en cuenta que cuando x se acerca a, eso es lo mismo que decir que h se acerca a 0.
Entonces estas dos fórmulas son equivalentes, pero lo que pasa es que esta les va a recordar un objeto matemático. Yo creo que ya saben ustedes algunos que sí que estoy escribiendo aquí. Sí, derivado. Ah, esta. Sí, esta no mucho, esta no es una fórmula muy usual para definir una derivada, pero esta sí. El f de x más h menos f de x dividido h. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente, pero utilizando esta fórmula. Podemos hacer el mismo problema, pero mejor hagamos un problema con una raíz cuadrada. Podemos hacerlo con el mismo problema, les puede quedar como un problema adicional de laboratorio 4. Lo que pasa es que no me gusta mucho que la respuesta sea 0 porque no se queda así, pero aquí no miro recta tangente y si es recta tangente, siempre recuerden que hay rectas horizontales cuyas pendientes son ceros. Entonces vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente. A la curva y es igual a la raíz cuadrada de x más 2 en el punto 2,2. Muy bien, entonces vamos a hacer este. Entonces otra vez ahora cómo hacemos este problema. Aquí es igual a. Sí, a es igual a 2 en este caso. Y luego a qué es igual f de a. Sí, f2 y f2 es igual a 2. Sí. Muy bien, entonces ahorita voy a encontrar primero la pendiente. Entonces la pendiente es igual a el límite cuando h tiende a 0 de, aquí tenemos una raíz cuadrada, entonces en un primer link puedo escribir f de 2 más h menos f de 2 dividido h. Vamos a escribir todo y luego voy a escribir otra vez esta expresión, pero ya con la función en específico. No es necesario que escriban esto es solo para que podamos ver todos los pasos paso a paso. 2 más h, sustituyo x por 2 más h, entonces obtengo la raíz cuadrada de 4 más h menos 2 dividido h. Entonces otra vez en algún momento vieron que en las tareas, en los parciales de simulacro, en los laboratorios tenían que trabajar este problema de límite y decían, bueno, pero ¿por qué es esta función tan rara? Y es porque es un problema de encontrar la ecuación de una recta tangente. Entonces, ¿qué problema tenemos ahorita con este límite? Sí, es 0 sobre 0. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué técnica tenemos para...? ¿Sí? El conjugado. No es necesario que sepan esa expresión con que digan, bueno, si para racionalizar, si esta expresión tiene signo negativo, tengo que cambiarle el signo a la misma expresión. Aquí más que todo la idea de esta técnica es conseguir un cuadrado perfecto para deshacerse las raíces cuadradas y visualizar que posiblemente en un futuro este 4 se va a cancelar con este menos 4. Muy bien. Entonces ahora, ¿a qué se simplifica el numerador? Ah, excelente, h, muy bien, perfecto, sí. Sí, pues si ya me dijeron h, perfecto, entonces yo solo voy a hacer voy a escribir esto como 4 más h menos 4, solo para contrastar de que ese término se le va al cuadrado y el otro también se le va al cuadrado, y eso es una diferencia de cuadrados. Luego tengo h dividido 4 más h más 2. Entonces siempre la idea de un problema de límite es ir cancelando algunos términos para que
después de realizar manipulaciones algebraicas, podamos evaluar el problema en sí. Entonces observen que si todo lo realizan de buena forma, la h del denominador se va a cancelar con alguna h o más que hayan en el numerador. ¿Sí? Sí, es un cuarto. Está. Si h tiende a 0, sí. Bueno, sí, es una derivada. Muy bien. Entonces, ahora que observan aquí, h tiende a 0. Muy bien. Entonces, esto es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 4 más 2, pero como la raíz de 4 es 2, 2 más 2 es igual a 4. Entonces, en algún momento uno dice, bueno, pero ¿por qué esta respuesta me está quedando un numerito tan bajo? Vamos a escribir sobre la ecuación de la recta tangente y después vamos a hacer una gráfica de esta función con su recta tangente respectiva. Entonces aquí, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Ya tenemos que y es igual a un cuarto de x más el intercepto b. ¿Cómo encuentro el intercepto? Sí. Ajá, 2 es igual a un medio más b. Entonces, si mal no estoy, b es igual a 3 medios. Por supuesto, sí, pueden reemplazarla, sí. Este paso no es necesario que lo hagan, incluso a mí no me gusta hacer mucho estos pasos y yo utilizo la forma punto pendiente, es más rápida. Entonces aquí les doy la completa libertad de que encuentren la ecuación de la línea recta con cualquier técnica que tengan. En unos problemas sí, digamos, tienen que hacer todo el procedimiento. Por ejemplo, aquí encontrar la pendiente de la recta tangente. Esto sí, si alguien me dice de inmediato que la respuesta es un cuarto, voy a sospechar así como que bueno, ¿no? ¿Dónde está todo el procedimiento? Pero este paso, el 3 medios, eso no es necesario. Bueno, esa ecuación necesita agregar la cadena. Muy bien, y una forma punto pendiente sería y es igual a f de a más la pendiente por x menos a. Entonces el valor de la coordenada en y es 2, la pendiente es un cuarto y luego estamos en x es igual a 2. Entonces esta respuesta también es válida. Si escriben esto y no simplifican, está bien. Pero van a ver que en algún momento esta fórmula la vamos a utilizar para cierto tipo de problemas. Entonces ahí te digamos cómo se mira la gráfica de esta función. Grafiquemos y es igual a la raíz cuadrada de x más 2 y su recta tangente. En x es igual a 2. Entonces, ¿cómo es la gráfica de esta función? Y ustedes ya tienen una buena técnica para graficar esta función de casi que de un solo golpe. ¿Saben cuál es la gráfica de la raíz cuadrada de x? ¿Qué hace el x más 2? Y lo traslada a la izquierda. Entonces aquí vamos a empezar en menos 2. Ahí. Y esta sería la gráfica. Entonces en x es igual a 2 vamos a estar como por aquí. Vamos a borrar esta advertencia solo para que no se cruce con nuestra recta tangente. Entonces algo que vamos a graficar como tangente va a ser más o menos esto.
Y aquí cuesta mucho graficar la recta tangente de manera bien precisa. Entonces, observen qué es lo interesante de la recta tangente. La pendiente de esta recta tangente les está diciendo qué tan rápido está cambiando la función. Entonces, ¿por qué nos quedó un valor de 1/4? Porque aquí la función no está creciendo mucho. Y van a ver que con estas funciones raíces cuadradas, cuando estemos bien lejos de x, por ejemplo, cuando x sea igual a 14, Va a ser una fracción más pequeña. sí, más pequeña y más pequeña. Entonces, esta idea de qué tan rápido está creciendo una función nos va a resolver el problema de la recta tangente cuando definamos el objeto matemático con el que estamos trabajando. Y aquí como que sí está cambiando bien rápido, y aquí va a haber un momento que una recta tangente puede que se vuelve bien interesante. Vamos a ver si podemos analizar hoy esta muy curiosa recta tangente que se está volviendo casi que como vertical. Entonces ahorita observen que el problema de la recta tangente es muy crítico, pero como que tenemos que empezar a simplificar un poco, tal vez definir este objeto matemático en términos de una función, ¿sí? ¿Por qué dice x igual a 14? Porque estoy diciendo que, digamos, con x es igual a 14 y y es igual a 4, van a ver que la pendiente es todavía más pequeña. Incluso tal vez en algún momento nos conviene, para no hacer este problema una y otra vez, simplemente encontrar una función que nos dé todas las pendientes de las rectas tangentes. Entonces ahorita nuestra meta es encuentre la función que nos proporciona todas las pendientes de las rectas tangentes. En el punto entonces, ¿qué estoy haciendo acá? En vez de tener un número a, voy a tener una variable x. Entonces recuérdense cuál era la tan. Voy a reemplazar ahora a por x y luego eso me va a permitir crear una nueva función, y esta función se va a conocer entonces en el problema de límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido a h, si se reemplaza a por una variable x, se obtiene una nueva función conocida. A ver, ¿quién sabe cómo se llama esta función? ¿Qué función es esta la que ustedes escriben acá? Alguien había dicho el nombre de esta función. Sí, la derivada. Entonces finalmente apareció la derivada. Entonces, ahorita vieron por qué está interesado en el problema de límites, porque la derivada es bien fácil de calcular media vez uno tiene reglas, pero primero uno tiene que construir la derivada. Y la derivada, ¿cómo se construye? Es a través de un problema de encontrar la recta tangente a una curva. Entonces, si ya la quiero encontrar en cualquier punto de x, tengo esta definición. Y esta es la definición de derivada. Sumamente importante, un poco tediosa, pero media vez uno empieza a ver patrones con esta definición derivada y que se empiezan a repetir estos tipos de límites para algunas funciones como polinomiales, funciones racionales y todo. Eventualmente vamos a tener nuestras reglas de derivación. Entonces inmediatamente después del parcial estaremos viendo reglas de derivación. Entonces esto es la definición de la derivada.
Qué raro, la vemos ahorita. Entonces, es una función que nos da la pendiente en cualquier punto de X. Sí, ajá, excelente, sí. La pendiente es la recta tangente. Ujú. Entonces, digamos, su notación es uf' de x, o hay veces que también se escribe como dy de x, o este dy de x viene por como algunos de ustedes me dijo que la pendiente de una línea recta se encuentra como delta y dividido delta x en el límite. Cuando esa diferencia delta x se vuelve bien chiquita, uno acostumbra a cambiar los deltas por las d's. Entonces esta es otra forma como vamos a conocer la derivada. También, digamos, tenemos dx, f de x, f de x y y' de x. Entonces todas estas son notaciones que vamos a tener para la derivada. Entonces ahorita en algún momento voy a escribir esto. Entonces, ¿qué ventaja me tiene utilizar esta notación? Hay unas de que, digamos, le ponen a uno un problema como, bueno, encuentre entonces no le dan a uno la función, sino uno le dice derive. Entonces, si es aquí, bueno, esto significa encontrar la derivada, pero hay veces que a uno le dicen, bueno, sea f de x igual a x a la cuarta más 10 sobre x, encuentre f' de x. Y es que también en algún momento, digamos, como van a ver la derivada de una derivada y así sucesivamente, en algún momento para las derivadas de mayor orden van a preferir una notación como de primas o varias x's. Esta notación se vuelve muy común cuando ya uno se mete en funciones de varias variables y bueno, derivada respecto a x, derivada respecto a y, derivada primero respecto a x y después respecto a y. Entonces, por eso es que hay muchas notaciones equivalentes. Entonces, lo único es que nos tenemos que acostumbrar de que hay varias notaciones equivalentes. ¿Qué pasó? Sí. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a finalmente escribir el problema de cómo encontrar la ecuación de una recta tangente y el resto de la clase haremos ejercicios de límites. Si nos queda tiempo vamos a ver de funciones raras donde la derivada de una función no existe. Entonces el problema de la recta tangente se resuelve de la siguiente forma. La ecuación de la recta tangente a y es igual a f de x en x es igual a a, es igual a lo siguiente. Entonces aquí tengo que y es igual a f de a más f' de a por x menos a. Entonces por eso es que es necesario que ahorita defina una derivada, porque si ya encuentro una función derivada, ya me pueden decir, bueno, encuentre la ecuación de la recta tangente en x es igual a 1, en x es igual a 2, en x es igual a 3, no tengo que volver a repetir el problema de límites, sino simplemente ya tengo mi función de rectas, de pendientes de rectas tangentes y voy evaluando a conveniencia. Entonces esta es una fórmula sumamente importante. Vamos a ver que incluso en algún momento esta fórmula me va a permitir aproximar funciones un poco complicadas solo con funciones lineales. Y es que es un tema muy curioso, porque digamos, observen qué está sucediendo acá. Esta recta tangente no solo es tangente, sino que como que estamos observando que más o menos entre 0 y 3 la recta tangente y la función original son casi que similares. Entonces tal vez en algún momento queremos encontrar, por ejemplo, el valor de la raíz cuadrada de 4.1 y no tenemos calculadora, pero el 4.1 lo podemos evaluar con esa función lineal que es sumamente fácil de evaluar, y luego se van a sorprender, van a ver que el resultado que estamos obteniendo con esa función lineal va a ser bastante exacto con el resultado que nos está dando la calculadora. Entonces esto es un tema muy fascinante. Vamos a ver ahí que eventualmente vamos a ver aproximaciones lineales y uno se queda así como que ¿en serio? Sí, en serio. Por eso es que es un objeto muy importante en este curso, la
la derivada y la ecuación de la recta tangente. Entonces, este objeto le vamos a seguir prestando mucha atención. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, hagamos unos problemitas de encuentre la derivada, porque son problemas de parcial. Ahorita más que todo vamos a ver el aspecto mecánico. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué necesito hacer para encontrar esta derivada? Ahí tienes que usar regla de cociente. No se puede. Solo tengo la definición. Con límites. Sí. Con límites. Sí, entonces tenemos que usar la definición. Entonces, usemos la definición. Ahorita no tenemos muchas herramientas. Pero lo que sí, si ya saben la regla del cociente, pueden hacer una trampa y verificar cuál es la respuesta rápido. Y el saber cuál es la respuesta a esta derivada les permite revisar si lo que están haciendo de álgebra aquí es correcto. Entonces, aquí con la derivada empezamos con su definición. Y aquí hay varias recomendaciones. Observen que f de x más h va a ser una fracción. Entonces yo no quiero tener una fracción dividido y luego un denominador. Una técnica bien útil es, podemos sacar este denominador como una fracción independiente, 1 sobre h. ¿Y por qué es conveniente esta notación? Porque entonces ya solo tengo que escribir aquí entre los corchetes f de x más h menos f de x. Entonces así me evito tener que trabajar con dos fracciones, porque si no hay que hacer una regla del sándwich o cualquier otra técnica que tengan ustedes para simplificar fracciones de fracciones. Y ahorita solo hagamos una observación, que puedo evaluar este límite de inmediato. ¿Qué problema van a ver? h0 y h0. 2x dividido 1 más x menos 2x dividido 1 más x es 0. Pero aquí tenemos un denominador 0. Entonces, todos los problemas de derivadas empiezan siendo límites de la forma 0 sobre 0. Y es que aquí claramente uno lo puede ver. H es igual a 0, f de x menos f de x es igual a 0. Un límite 0 en el numerador y también en el denominador. Entonces, ahorita nuestro objetivo es eliminar todas las h's que se puedan. En particular esta, porque si esta la puedo eliminar, ya el límite posiblemente se puede evaluar. Y posiblemente se van a tener que cancelar algunos términos, tal vez estas 2x se van a cancelar. Entonces ahí es un problema de álgebra. Entonces primero digamos qué necesitamos hacer para simplificar esta expresión. ¿Cómo podemos evaluar esta función? Estas dos funciones, esa diferencia de fracciones. Pues como se elimina h sería el mismo denominador. Sí, empecemos con un denominador común. Porque ahí ya no nos queda otra cuestión que realizar la resta de fracciones. Entonces tengo 2. ¿O no puedo eliminar las h de una vez? No se pueden porque es 0 sobre 0. Es imposible eliminarlas ahorita. 2x más 2h por 1 más x menos 2x por 1 más x más h dividido 1 más x más h por 1 más x. Si lástima que en mate 101 no les pusimos esto un problema de examen, solo quitándole límite. Simplifique todo esto. Pero van a ver que no es tan difícil. Miremos qué hay aquí, digamos. Aquí hay un producto notable y aquí solo tengo que multiplicar 2x por 1 y x y más h. Entonces aquí en realidad lo único que hay que hacer es un poco de álgebra. Es un poco tediosa, pero
después del parcial de mate 101 tendrían que sentirse tan aversos a realizar esta tediosa factorización. Entonces aquí tengo 2x, aquí tengo un menos 2x, entonces es un buen augurio. Luego tengo aquí 2x al cuadrado y luego tengo más 2h y luego más 2hx. 4 términos, no los puedo simplificar más, pero vamos a empezar a ver que tengo un menos 2x, excelente, estos se pueden cancelar. Luego tengo menos 2x al cuadrado, que se cancela con el 2x al cuadrado, excelente. Y luego hasta se cancelan aquí este menos 2xh, que no era del todo necesario que se cancelaran, pero si se quieren cancelar, mejor aún. Ahora aquí podemos evaluar podemos realizar este producto, pero observemos que si todo sale bien, posiblemente esta h va a desaparecer y solo nos va a quedar 1 más x por 1 más x, que es 1 más x al cuadrado. Entonces aquí no voy a perder el tiempo simplificando este denominador. Entonces, ¿qué empiezan a observar? El numerador colapsó, solo nos queda que nos sobrevivió un término, 2h. ¿Y qué puedo hacer con 2h dividido h? ¿Sí? Entonces observen que los únicos pasos realmente duros son estos dos. Ya después obtenemos la recompensa. Y la pregunta es ahora, si cancelo estas h's, ¿puedo evaluar este límite? Sí, se puede evaluar el límite sin ningún problema. Creo que aquí hay ¿a qué es igual el límite? Tengo que reemplazar h por 0. Entonces tengo 2 dividido 1 más x por 1 más x. Entonces esta es nuestra función. Entonces ahorita ya tengo la derivada. Esto es todo. Los que utilizaron la regla del cociente igual tienen que usar álgebra para simplificar la función. ¿Alguien de ustedes trató de encontrar esta derivada con regla del cociente? ¿O nadie se animó? Solo para verificar si también obtuvieron 2 dividido 1 más x al cuadrado. ¿Para qué valores de x? La regla del cociente es el cuadrado y arriba tenemos la derivada de la primera por la derivada de la segunda. Está la derivada del denominador por la derivada. Y esta última es una pregunta un poco como de ponernos a pensar qué está sucediendo con esta función. Observen que la derivada es una función como tal. Y como es una función, está también sujeta a que le encontremos un dominio, analizar de que la función sea continua o no. Entonces, ¿en dónde miran que esta función se indefine? Sí, en menos 1, sí. Se indefine en menos 1. En x es igual a menos 1. Y observen qué es lo curioso. Digamos, el dominio de esta función de f' son todos los números reales menos el menos 1. Pero ahora si les vuelvo a escribir f de x, esta función también se indefine en x es igual a menos 1. Entonces en algún momento les puedo hacer una pregunta capciosa. Pero entonces observemos, esta también se indefine en x es igual a menos 1. Y su dominio sería exactamente el mismo. Entonces este último inciso es más que todo un problema capcioso. La derivada no existe. Porque
La pregunta es, repata con este inciso. ¿Se puede encontrar una recta? ¿Sí? Yo encontré un error, la acabo de hacer con la regla del cociente, encontré un error, es negativa, básicamente. Ah, sí. Uy, uy, uy. Pues a mí me salió negativa, no sé si yo cometí un error. Sí. Vamos a pedirle aquí al programa de Wolfram que nos encuentre la derivada. Le vamos a poner la derivada de 2x dividido 1 más x. Oh, no. Sí, me quedó mal, sí, cabrón. Pero qué bueno que hiciste esta pregunta, porque aquí, digamos, podemos ver la gráfica de esta función y vamos a pedir aquí, la respuesta es 2 dividido 1 más x al cuadrado, pero ahora vamos a poner aquí la gráfica desde x es igual a menos 2 a x es igual a 0. Entonces observen bien cuál es la gráfica de esta función. Esta gráfica tiene una asíntota vertical. Entonces esto va a responder por qué la derivada de una función no existe. Entonces la pregunta es, ¿puedo encontrar una recta tangente a y es igual a f de x en x es igual a menos 1? No, porque no es parte de la función esa, Sí. esa palabra x. No, porque la función se indefine. Y por eso es que también estábamos insistiendo un montón en el tema de continuidad. Porque vamos a ver de que para que la derivada exista, algo que va a ser necesario es que la función sea continua en ese punto. Si la función es continua en ese punto, no podemos hablar del problema de la recta tangente. Los valores del dominio para la función son los mismos para la función de la recta tangente. Sí, casi. Van a haber algunas excepciones, pero sí, por lo menos el dominio de la derivada va a estar restringido por el dominio de la función. Puede que haya restricciones adicionales si empezamos a lidiar con funciones un poco raras, porque siempre están las funciones raras en el curso de cálculo. Entonces aquí podemos encontrar que hay una asíntota horizontal en y es igual a 2 y una vertical en x es igual a menos 1. Esta gráfica la estoy haciendo un poco rápido porque utilicé el programa de Wolfram Alpha, pero algo que quieren es, si el viernes podemos tratar de hacer la gráfica de esta función. Entonces aquí claramente no va a existir recta tangente porque hay una asíntota vertical. Y la expresión derivada ya como que nos está describiendo este problema. Pueden ver que incluso bastante cerca de menos 1, esta derivada, este valor de la pendiente se va volviendo más y más alto y eventualmente va a tender al infinito. Entonces por esta razón no hay pendiente a la recta tangente y no hay recta tangente. Entonces vamos a tener que prestarle mucha atención a la continuidad y a la para ver si una función va a tener derivada en ese punto o no. Entonces aquí tengo un poco más de problemas. ¿Quieren que sigamos haciendo estos problemas de límites o quieren que empecemos a analizar, digamos, qué significa que una función sea derivable y puntos extraños donde una derivada puede que no exista? A ver si ponemos un ejemplo más de esto. Aún podemos poner uno de estos. Entonces no voy a hacer la función cúbica, sino voy a hacer esta g de x. Pero esta no sé. Vamos a hacer raíz cuadrada. Raíz cuadrada me gusta un montón. No tengo entre los ejercicios contemplados, pero raíz cuadrada es un problema bien bonito.
Es un poquito fácil, pero trabajémoslo. Entonces, encontremos la derivada de la función raíz cuadrada. ¿Cómo la encontramos? Empecemos con la definición. ¿Cuál es la definición? Nos estamos acercando, los dos puntos se están acercando, la diferencia se vuelve 0. Y luego tengo que medir el cambio en y entre los dos puntos. Uno tiene coordenada x más h y otro tiene coordenada x. Entonces empiecen con esto. Y de haber problemas en el examen van a ser problemas mecánicos. Solo recordarse esta definición, bueno, y ya luego resuelvo mi problema de límite. Y siempre estos problemas tienen su parte muy mecánica. ¿Qué técnica necesito utilizar ahorita para resolver este problema de límite? Maite, Abner, Catherine. Sí. Y esto sí les puedo asegurar que aunque no tengan este problema de raíz cuadrada, en algún momento algún problema de límite van a tener en el examen, van a tener que hacer una racionalización. Incluso si mal no estoy, en el simulacro si había un problema de racionalización o no. Laboratorio, ok. Entonces, ¿a qué se simplifica ahora la expresión después de que la racionalice? X más h. Muy bien. Dividido h por todo este relajo. Observen que si todo lo van haciendo bien y con cuidado, y luego, ¿qué otra simplificación puedo hacer? Sí, eliminemos esas h's. Esas h's sumamente molestas. Y luego, ¿a qué es igual el límite? Sí, 1. ¿Y a qué es igual la raíz de x más la raíz de x? Entonces, alguien de ustedes posiblemente ya conoce un chivo. El chivo lo pueden utilizar en el examen para saber la respuesta, o sea, eso no les puedo... Pero lo que sí es que quiero que me hagan el álgebra de límites para encontrar que la respuesta es 1 medio por x a la menos 1 medio. Entonces, ahorita quiero preguntar algo. ¿Cuál es el dominio de f de la función original? Sí. Acá. Sí, de 0 a infinito, incluyendo el 0. Pero ahora, ¿cuál es el dominio de su derivada? Excluimos al 0. Entonces, ¿qué pasó ahora? Porque yo pensaba que como esta función existe en 0, que también iba a tener una derivada definida para x es igual a 0, pero ahora la pregunta es, ¿existe una recta tangente a f de x si es igual a la raíz cuadrada de x en x es igual a 0? Desafortunadamente no. O alguien puede decirme que sí, pero que es otro tipo de recta tangente. No, porque f' de 0 está indefinida. Pero si uno quiere hacer un poquito más de análisis, ¿a qué es igual el límite cuando x tiende a 0 más de la derivada? Muy bien.
¿Por qué es infinito? Ajá. Sí, un número muy grande. No, este número no está aumentando y haciéndose pequeño de manera tan exagerada como que tuviéramos aquí un x al cubo, un x a la quinta, pero igual, desde un número que se va volviendo más y más pequeño. Entonces, 1 dividido un número pequeño positivo es infinito. Entonces alguien puede decir, no, es que aquí lo que está pasando con esta pendiente es que está aumentando y está aumentando y eventualmente se vuelve infinito. Y digamos, ¿qué tipo de línea recta tiene una pendiente que se puede considerar como infinita? Digamos, la horizontal tiene 0, la vertical. Entonces aquí lo que puede pasar es que podemos pensar de una recta tangente vertical. Entonces esto es bien interesante porque ahora sabemos algo de la función raíz cuadrada que antes no sabíamos. Cuando graficábamos la raíz cuadrada siempre... Sí, ya no. Esta solo no es función, esta solo es recta vertical. Entonces si pusieron no es perfecto, pero la ventaja que tiene ahora saber que aquí hay como una tangente vertical es que esta función raíz cuadrada empieza bien fuerte, empieza de esta forma, pero ya después de empezar fuerte se vuelve haragana y van a ver que los valores de la derivada van a ir disminuyendo a medida que nos vamos alejando de x. Entonces aquí todavía tienen una gráfica un poquito mejor de la función raíz cuadrada. Y como están bien interesados con estos problemas, todavía tenemos tiempito para uno más, una última función que les va a cambiar su manera de pensar. La famosa función valor absoluto. Esta función como me encanta. Recuérdense que esta función es continua en cualquier número real. La podemos graficar de un solo sin levantar el lápiz. Pero la pregunta es, analice si el valor absoluto de x es derivable en x es igual a 0. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo podemos encontrar f' de 0? Miremos primero, vámonos a la definición. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Entonces aquí, ¿a qué sería igual f' de 0? El límite cuando h tiende a 0. Ahora aquí tengo que sustituir x por 0. Entonces tengo que evaluar f de 0 más h menos f de 0 dividido h. Entonces aquí es igual f de 0 más h. Y no, solo h. Y vale el valor absoluto de h, porque recuerden que esta es una función valor absoluto. F de 0 es igual al valor absoluto de 0, el cual es igual a 0. Aquí tenemos un problema de límite muy interesante. Con este problema de límite casi que empezamos el tema de límites. ¿Qué sucede con este límite? Es un límite que existe, no existe, y también qué técnicas tenemos que utilizar para analizar este límite. Separar el valor absoluto. Sí, hay que separar el valor absoluto, porque el valor absoluto se comporta diferente para valores negativos como para valores positivos. Entonces, ahora lo interesante es que tenemos que evaluar límites laterales. Entonces esta es la función más interesante de todas, que uno se queda en serio. La función aquí no tiene recta tangente, no. 0 más y 0 menos. Ahora hay varios libros ya un poco avanzados de matemáticas que empiezan a tergiversar las versiones y empiezan a decir que esta función sí es diferenciable y su derivada es la función signo, pero eso ya es otra historia. Pero por ejemplo, en teoría no debería haber. No. Es un pico. Excelente, muy bien. Qué bueno que hiciste esa observación del pico. Para que haya derivada tiene que
Sí, tiene que ser con la derivada, tiene que ser continua en ese punto. Entonces el primer límite es fácil de evaluar porque el valor absoluto lo puedo reemplazar simplemente por h porque aquí hay números positivos. El segundo límite, qué pequeño cuidado tengo que tener. Ahora, ¿por qué función necesito reemplazar el valor absoluto? Sí, menos, porque aquí hay números negativos. Entonces, mucho cuidado. Tiene que ser número negativo. Aquí no es 0 menos, perdón. Porque cuando esté evaluando un número negativo y lo multiplique por menos 1, me van a seguir dando valores positivos, como es de esperarse la función valor absoluto. Entonces este límite no existe. Porque claramente estos límites son iguales. Entonces, curiosamente, solo con esto uno puede decir que el valor absoluto no tiene derivada. Yo puse aquí es derivable, pero derivable significa que tenga derivada en este punto. Estas definiciones las puedo escribir posteriormente. Pero lo interesante es ver qué está sucediendo con la gráfica, porque Andrés me dijo algo sobre un comportamiento muy peculiar de la función valor absoluto. Observen que aquí tenemos una línea recta siempre con una pendiente de 1, mientras que a la izquierda del eje Y tenemos una línea recta con pendiente de menos 1, pero en 0 tenemos este cambio muy brusco. Es prácticamente como que estuvieran en retroceso y luego así de la nada meten la primera sin ni siquiera parar y forzan la caja de velocidad y ya otra vez pasan en 1. Entonces en algún momento están en retroceso e inmediatamente se pasaron a acelerar sin ni siquiera frenar. Entonces este tipo de comportamiento de un cambio brusco, pico o esquina es un punto donde las funciones no van a ser derivables. Entonces esto es un comportamiento adicional que antes no teníamos que reparar con continuidad. Con continuidad, bueno, solo la puedo escribir con un solo pedazo. Entonces ya funciones que no van a tener, que van a ser continuas, pero que no van a ser necesariamente derivables, van a ser funciones como con este tipo de comportamientos. Entonces esta es una función que es continua en cada parte de su dominio, pero que aquí no va a existir la derivada. Entonces esta es una definición más demandante, la definición de una función derivable. No solo va a tener que ser continua, sino que vamos a tener que tener cambios suaves. ¿Ah? ¿Pero que vinieron todos o no? ¿Quién faltó? Ok, muchas gracias.